¿Sabías que la gran sorpresa de la Casa de los Famosos México 2025 no fue un escándalo, no fue una pelea épica, sino una actriz que todos subestimaron y que se convirtió en la primera finalista cuando nadie se lo esperaba? Mar Contreras acaba de hacer historia en el reality más importante de México y la forma en que destruyó a todos sus competidores en la dinámica del boleto dorado va a cambiar completamente tu perspectiva sobre quién realmente tiene el poder en esta casa. Si eres fanático de la Casa de los Famosos México y quieres descubrir cómo una estratega silenciosa se convirtió en la primera confirmada para pelear por los 4 millones de pesos, suscríbete ahora porque lo que te voy a revelar sobre Mar Contreras te va a demostrar que las aguas más tranquilas son las más profundas. Al final de este video vas a entender por qué Mar no solo ganó el boleto dorado, sino por qué desde el principio estaba destinada a llegar a la final, y por qué nadie, absolutamente nadie, vio venir esta jugada maestra. La madrugada del 22 de septiembre de 2025 será recordada como la noche en que se reveló la verdadera cara de la Casa de los Famosos México tercera temporada. Mientras todos estaban enfocados en los dramas del cuarto noche, las peleas entre Juana y sus exaliados, y los escándalos de supuestos fraudes, una mujer silenciosa estaba moviendo sus piezas en el tablero de ajedrez más importante de su carrera. Su nombre, Mar Contreras, la actriz de 37 años que había llegado al reality con un perfil bajo pero con una determinación que pocos habían logrado percibir. Mar Contreras no era la favorita del público cuando entró a la casa el 27 de julio de 2025. No era la más famosa, no era la más controversial, no era la que generaba más contenido viral en redes sociales. Pero tenía algo que muchos otros participantes no poseían, una inteligencia estratégica que había desarrollado durante años en el competitivo mundo de la actuación mexicana, y una capacidad de observación que la había convertido en la jugadora más peligrosa de toda la temporada. Desde las primeras semanas del reality, Mar había demostrado una habilidad excepcional para mantenerse en una posición segura sin generar enemigos directos. Mientras otros habitantes se enfrascaban en peleas épicas y creaban alianzas dramáticas que terminaban en traiciones espectaculares, ella había construido relaciones sólidas basadas en la confianza y el respeto mutuo. No era coincidencia que fuera una de las pocas personas en la casa que mantenía buenas relaciones tanto con el cuarto noche como con el cuarto día. Pero su verdadera genialidad estratégica se había manifestado en la forma en que había navegado las aguas turbulentas de las últimas semanas. Cuando Juana decidió cambiar del cuarto noche al cuarto día, causando una fractura profunda en las alianzas establecidas, Mar había logrado mantener su posición segura sin alienar a ninguna de las facciones en conflicto. Era una jugada de diplomacia política que habría impresionado a cualquier estratega profesional. La noche del 21 de septiembre, cuando Juana se convirtió en el octavo eliminado después de una serie de posicionamientos devastadores por parte de sus excompañeros del cuarto noche, Mar había observado todo desde una perspectiva privilegiada. No había participado activamente en los ataques contra el comediante, pero tampoco lo había defendido. Había mantenido una neutralidad calculada que le permitía salir limpia de toda la controversia. Esa neutralidad estratégica se había convertido en su mayor fortaleza. Mientras Aaron Mercuri se enfrentaba a la producción con acusaciones de fraude, mientras Alexis Ayala lideraba los ataques contra Juana, mientras Abelito navegaba las complicaciones de la moneda del destino, Mar había estado construyendo silenciosamente su camino hacia la final. No era la protagonista de los momentos más dramáticos, pero era la autora intelectual de la estrategia más efectiva. Su participación en la Casa de los Famosos México había sido una masterclass en supervivencia estratégica. Había entendido desde el primer día que el reality no se ganaba necesariamente siendo la más famosa o la más querida, sino siendo la más inteligente en sus movimientos. Y el 22 de septiembre de 2025, toda esa preparación estratégica iba a manifestarse en una victoria que nadie había anticipado. La dinámica del boleto dorado había sido anunciada como una de las pruebas más importantes de toda la temporada. Era la oportunidad para que uno de los 7 habitantes restantes asegurara su lugar en la gran final del 5 de octubre, evitando todas las eliminaciones futuras y garantizando su posición entre los últimos competidores por el premio de 4 millones de pesos. Los favoritos para ganar esta crucial dinámica eran evidentes para cualquier observador casual del programa. Aaron Mercuri tenía el apoyo masivo de la generación más joven de espectadores, que lo veían como un símbolo de rebeldía y autenticidad después de sus enfrentamientos con la producción. Alexis Ayala contaba con el respeto de la audiencia más madura, que admiraba su experiencia, su madurez y su liderazgo natural dentro de la casa. Aldo de Nigris mantenía una base sólida de fanáticos que apreciaban su autenticidad y su personalidad carismática. Incluso Abelito, el creador de contenido que había demostrado habilidades competitivas excepcionales en múltiples pruebas, parecía tener más posibilidades que Mar de llevarse el boleto dorado. Su energía juvenil y su capacidad de conectar con el público lo habían convertido en uno de los favoritos de la temporada. Mar Contreras, por el contrario, había volado bajo el radar durante toda la competencia. Sus seguidores la describían como consistente y estable,
pero pocos la veían como una amenaza real para ganar dinámicas individuales de alto impacto. Era respetada por su integridad y su inteligencia, pero no era percibida como una competidora feroz en el sentido tradicional del término. Esta percepción pública había sido, retrospectivamente, uno de los errores de cálculo más grandes de toda la temporada. Mar no solo era una competidora feroz, era la competidora más peligrosa de todos, precisamente porque nadie la veía venir. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad estratégica, manteniéndose fuera del centro de atención mientras acumulaba las herramientas necesarias para ganar cuando realmente importara. El 22 de septiembre por la noche, cuando Galilea Montijo hizo su entrada especial a la casa para explicar la dinámica del boleto dorado, los 7 habitantes restantes se prepararon para lo que muchos consideraban la competencia más importante de sus vidas. El ambiente en la casa era de tensión palpable, con cada participante consciente de que esta podría ser su única oportunidad de asegurar un lugar en la final. Galilea explicó que la dinámica consistiría en una serie de rondas eliminatorias donde los habitantes tendrían que encontrar catálogos específicos escondidos en cofres temáticos. La prueba había sido diseñada con una ambientación submarina espectacular, con decorados que representaban diferentes océanos del mundo, el Atlántico, el Ártico, el Índico, y finalmente el Golfo de México para la ronda decisiva. La mecánica era simple pero brutal. En cada ronda, habría un catálogo menos que el número de participantes. Quien no encontrara un catálogo quedaría eliminado inmediatamente, reduciendo progresivamente el número de competidores hasta que solo quedaran 2 finalistas que se disputarían el boleto dorado en un enfrentamiento final. La primera ronda comenzó con los 7 habitantes buscando desesperadamente entre los cofres del Océano Atlántico. La tensión era evidente en cada rostro, con movimientos nerviosos y respiraciones agitadas que revelaban la magnitud de lo que estaba en juego. Mar Contreras, sin embargo, se movía con una calma que contrastaba notablemente con la urgencia de sus compañeros. Mientras Aaron Mercury abría cofres con movimientos frenéticos y Siki corría de un lado a otro con visible desesperación, Mar había adoptado un enfoque metódico y calculado. Observó brevemente el patrón de distribución de los cofres, identificó las áreas menos congestionadas por otros competidores, y se dirigió sistemáticamente hacia los cofres que tenían más probabilidades de contener los catálogos. Su estrategia resultó efectiva inmediatamente. En la primera ronda, Mar encontró su catálogo con una eficiencia que sorprendió a los otros habitantes. No había sido la primera en encontrarlo, pero había sido una de las más rápidas, y lo había hecho sin mostrar el pánico que era evidente en otros competidores. Aaron Mercury fue el primer eliminado de la competencia, una salida que sorprendió a muchos considerando su popularidad y su determinación. Su eliminación temprana fue un recordatorio brutal de que la popularidad externa no se traduce automáticamente en éxito en las competencias individuales. El influencer tomó su eliminación con dignidad, pero era evidente que estaba devastado por perder una oportunidad tan crucial. La segunda ronda se desarrolló en el ambiente del Océano Ártico, y la presión se intensificó significativamente con solo 6 competidores restantes. Siki, el conductor e influencer que había demostrado habilidades competitivas variables a lo largo de la temporada, se convirtió en el segundo eliminado cuando no logró encontrar un catálogo a tiempo. Su eliminación no fue una sorpresa total, pero sí representó un golpe significativo para el extinto Cuarto Día, que ya había perdido a Juana el día anterior. Con Siki fuera de la competencia, solo quedaba Dalila Polanco como representante del equipo que había dominado las últimas semanas del reality. Mar había vuelto a encontrar su catálogo de manera eficiente en la segunda ronda, consolidando un patrón que comenzaba a llamar la atención de los otros competidores. Ya no era posible ignorar que la actriz tenía una comprensión superior de la dinámica y una capacidad de ejecución que la colocaba como una amenaza real para llevarse el boleto dorado. La tercera ronda, ambientada en el Océano Ártico, redujo el campo a 5 competidores: Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito y Dalila Polanco. La tensión había alcanzado niveles máximos, con cada participante consciente de que cada ronda los acercaba más al premio final o a la eliminación definitiva. Aldo de Nigris, el atleta y empresario que había sido uno de los favoritos para ganar dinámicas físicas, se convirtió en la tercera víctima de la competencia. Su eliminación fue particularmente impactante porque había demostrado consistentemente habilidades competitivas excepcionales en pruebas anteriores. Su salida de la dinámica del boleto dorado fue un recordatorio de que esta competencia requería no solo habilidades físicas, sino también suerte, estrategia y una capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Con 4 competidores restantes, Mar se había posicionado como una de las favoritas para llegar al final de la competencia. Su consistencia en las primeras 3 rondas había demostrado que no había sido casualidad, tenía las habilidades y la mentalidad necesarias para competir al más alto nivel. La cuarta ronda, desarrollada en el Océano Índico, presentó el desafío más intenso hasta ese momento. Con solo 4 catálogos disponibles para 4 competidores, la presión había alcanzado su punto máximo. Cada movimiento era crucial,
cada decisión podía determinar el destino de la competencia. Abelito, el joven creador de contenido que había sido una de las revelaciones de la temporada, se convirtió en el cuarto eliminado de la dinámica. Su salida fue especialmente emotiva porque había llegado tan cerca del objetivo final. Las cámaras captaron su frustración y decepción mientras se daba cuenta de que su oportunidad de asegurar un lugar en la final se había esfumado. La eliminación de Abelito dejó a 3 competidores para la ronda semifinal: Mar Contreras, Alexis Ayala y Dalila Polanco. Era un trío que representaba diferentes aspectos de la temporada: Mar como la estratega silenciosa, Alexis como el líder respetado, y Dalila como la superviviente del extinto cuarto día. La quinta ronda fue un duelo psicológico tanto como físico. Con solo 2 catálogos disponibles para 3 competidores, la tensión era palpable. Cada participante sabía que este era el momento de la verdad, donde se separarían los finalistas de los eliminados. Dalila Polanco, la actriz que había demostrado una resistencia impresionante a lo largo de toda la temporada, se quedó sin catálogo en esta ronda crucial. Su eliminación marcó el final de cualquier representación del cuarto día en la competencia por el boleto dorado, un resultado que pocos habían anticipado al inicio de la dinámica. La eliminación de Dalila dejó a Mar Contreras y Alexis Ayala como los 2 finalistas que se disputarían el boleto dorado. Era una confrontación que muchos espectadores habían anticipado desde las primeras semanas del programa, pero no necesariamente en este contexto específico. Alexis Ayala había sido desde el inicio de la temporada una de las figuras más respetadas y admiradas de la casa. Su experiencia en el medio del espectáculo, su madurez emocional, su capacidad de liderazgo y su integridad personal lo habían convertido en una especie de figura paterna para muchos de los habitantes más jóvenes. Era ampliamente considerado como uno de los favoritos para ganar no solo el boleto dorado, sino toda la competencia. Mar Contreras, por el contrario, había llegado a esta instancia final mediante una estrategia de consistencia e inteligencia silenciosa que había volado bajo el radar de la atención pública. Su presencia en la final de la competencia era, para muchos, una sorpresa agradable, pero no necesariamente el resultado que habían anticipado. La ronda final se desarrolló en un ambiente que representaba el Golfo de México, con una decoración que evocaba las profundidades marinas mexicanas. Galilea Montijo explicó que cada finalista tendría que elegir un cofre, y que solo uno de ellos contendría el codiciado boleto dorado que garantizaría un lugar en la gran final del 5 de octubre. La mecánica final era simple pero cargada de drama: 2 cofres, 2 competidores, un solo ganador. Era un momento de pura suerte después de 5 rondas de habilidad y estrategia. Todo se reduciría a una sola decisión, una sola elección que cambiaría el destino de uno de los 2 finalistas. Mar y Alexis se posicionaron frente a los cofres con una solemnidad que reflejaba la magnitud del momento. Ambos entendían que esta decisión podría determinar no solo su futuro en el programa, sino potencialmente el curso de sus carreras profesionales. El ganador del boleto dorado no solo tendría garantizado un lugar en la final, también tendría la ventaja psicológica de saber que ya había superado la parte más difícil de la competencia. Galilea pidió a ambos concursantes que eligieran su cofre simultáneamente, creando un momento de suspenso que mantuvo en vilo tanto a los participantes como a la audiencia. Las cámaras captaron cada expresión, cada respiración, cada momento de indecisión mientras los 2 finalistas evaluaban sus opciones. Mar Contreras eligió el cofre de la izquierda con una determinación que contrastaba con la visible ansiedad que había mostrado Alexis al seleccionar el cofre de la derecha. Era un momento donde la personalidad de cada competidor se revelaba en su forma más pura: Mar, calculada y decidida; Alexis, reflexivo pero ansioso. El momento de la apertura simultánea de los cofres fue uno de los más dramáticos en la historia de la Casa de los Famosos México. Galilea contó hasta 3, y ambos concursantes abrieron sus cofres al mismo tiempo, revelando el destino que había estado esperándolos durante toda la competencia. El cofre de Mar Contreras contenía el boleto dorado. La explosión de emociones que siguió fue instantánea y abrumadora. Mar se cubrió el rostro con las manos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Había logrado algo que pocos habían anticipado: se había convertido en la primera finalista de la Casa de los Famosos México tercera temporada, asegurando su lugar en la competencia por los 4 millones de pesos. Alexis Ayala, con la elegancia y madurez que lo habían caracterizado durante toda su participación, se acercó inmediatamente a felicitar a Mar. Su reacción fue un testimonio de su carácter, mostrando genuina alegría por el éxito de su compañera a pesar de su propia decepción. Era el tipo de momento que definía por qué Alexis había ganado el respeto y la admiración de todos en la casa. Pero la verdadera magnitud de la victoria de Mar se revelaría en los días siguientes, cuando el análisis más profundo de su estrategia demostraría que su éxito no había sido casualidad. Había sido el resultado de meses de preparación mental, observación cuidadosa y ejecución estratégica que había comenzado desde el primer día de su entrada a la casa. Para entender completamente cómo Mar Contreras había logrado esta victoria aparentemente inesperada,
era necesario examinar su trayectoria desde el inicio de la temporada. Cuando entró a la Casa de los Famosos México el 27 de julio de 2025, Mar no era considerada una amenaza competitiva por la mayoría de sus compañeros. Era vista como una actriz talentosa y una persona genuinamente agradable, pero no como una estratega o una competidora feroz. Esta percepción inicial había sido cuidadosamente cultivada por la propia Mar. Desde las primeras semanas, había adoptado un perfil deliberadamente bajo, evitando los conflictos dramáticos que habían caracterizado las interacciones de otros habitantes. Mientras personajes como Adrián Dimonte y Mariana Echeverría se enfrascaban en peleas épicas que dominaban los titulares de la farándula, Mar había estado construyendo relaciones sólidas y observando cuidadosamente las dinámicas de poder dentro de la casa. Su primera alianza estratégica había sido con el Cuarto Noche, donde había encontrado en Alexis Ayala a un mentor y figura paterna que valoraba su inteligencia y su estabilidad emocional. La relación entre Mar y Alexis había sido una de las más genuinas y consistentes de toda la temporada, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Pero Mar había demostrado una flexibilidad estratégica que la distinguía de otros habitantes que se habían comprometido demasiado rígidamente con una sola alianza. Cuando la situación lo requería, había sido capaz de mantener relaciones cordiales con miembros del Cuarto Día sin traicionar las confianzas de sus aliados principales. Era un equilibrio delicado que requería una inteligencia emocional excepcional. Su manejo de la controversia de Juana había sido particularmente hábil. Cuando el comediante había decidido cambiar del Cuarto Noche al Cuarto Día, creando una fractura profunda en las alianzas establecidas, Mar había logrado mantener una posición que le permitía conservar relaciones positivas con ambos lados del conflicto. No había participado en los ataques públicos contra Juana, pero tampoco lo había defendido cuando fue criticado por sus exaliados. Esta neutralidad calculada había sido malinterpretada por algunos espectadores como falta de personalidad o pasividad estratégica. En realidad, había sido una de las jugadas más sofisticadas de toda la temporada. Mar había entendido que participar activamente en el drama de Juana no le proporcionaría ninguna ventaja competitiva, pero sí podría alienar a potenciales aliados futuros. Su enfoque en las competencias individuales había sido igualmente estratégico. A lo largo de la temporada, Mar había participado en múltiples pruebas de líder y dinámicas especiales, pero había modulado cuidadosamente su nivel de competitividad para evitar ser percibida como una amenaza directa. Había demostrado habilidades cuando era necesario, pero había evitado destacar demasiado para no convertirse en un objetivo prioritario para eliminación. Esta estrategia de competir para sobrevivir, no para dominar, había sido fundamental para su éxito a largo plazo. Mientras otros habitantes como Aaron Mercuri y Abelito habían llamado la atención con victorias espectaculares en pruebas individuales, Mar había mantenido un perfil competitivo consistente pero no amenazante que le había permitido llegar a las instancias finales sin haber sido nominada frecuentemente. Su inteligencia social había sido quizás su mayor activo. Mar había demostrado una capacidad excepcional para leer las emociones y motivaciones de sus compañeros, utilizando esta información para posicionarse estratégicamente en cada situación. Había sido una de las pocas personas en la casa que había mantenido relaciones genuinamente positivas con habitantes de personalidades muy diferentes, desde la intensidad emocional de Aaron Mercuri hasta la tranquilidad calculada de Aldo de Nigris. Su manejo de los momentos de crisis había revelado una madurez emocional que contrastaba con la volatilidad que habían mostrado otros participantes. Cuando las tensiones en la casa alcanzaban niveles críticos, Mar había funcionado como una influencia estabilizadora que ayudaba a calmar los ánimos sin tomar lados de manera obvia. Era una habilidad que había sido crucial para mantener su posición segura durante las semanas más turbulentas de la competencia. El análisis retrospectivo de su participación revelaría que Mar había jugado una partida de ajedrez estratégico mientras otros habitantes estaban jugando damas. Había pensado varios movimientos por delante, anticipando las consecuencias de cada acción y posicionándose para maximizar sus oportunidades futuras. Su victoria en la dinámica del boleto dorado no había sido suerte, había sido la culminación natural de una estrategia que había estado desarrollando durante meses. Su preparación para la competencia del boleto dorado había comenzado semanas antes del evento real. Mar había observado cuidadosamente las dinámicas anteriores del programa, identificando patrones en el diseño de las pruebas y desarrollando estrategias específicas para diferentes tipos de competencias. Había notado que las pruebas de la Casa de los Famosos México tendían a combinar elementos de suerte, habilidad física y capacidad de mantener la calma bajo presión. Para la dinámica de búsqueda de catálogos, Mar había desarrollado una metodología específica que maximizaba sus posibilidades de éxito. En lugar de adoptar el enfoque frenético que habían mostrado otros competidores, había optado por una estrategia sistemática que priorizaba la eficiencia sobre la velocidad pura. Su observación inicial del patrón de distribución de los cofres había sido crucial para identificar las áreas con mayor probabilidad de contener los catálogos. Su capacidad para mantener la calma bajo presión extrema había sido evidente en cada ronda de la competencia.
Mientras otros participantes mostraban signos visibles de pánico y desesperación, Mar había conservado una compostura que le había permitido tomar decisiones racionales incluso en los momentos más intensos. Esta tranquilidad no había sido natural, había sido el resultado de una preparación mental deliberada que había estado practicando durante semanas. Su comprensión de la psicología de la competencia había sido igualmente importante. Mar había entendido que la dinámica del boleto dorado no era solo una prueba de habilidad física o suerte, era también una batalla psicológica donde la capacidad de manejar la presión y mantener la concentración podía ser tan importante como encontrar los catálogos. La eliminación progresiva de sus compañeros había revelado la solidez de su estrategia. En cada ronda, Mar había logrado encontrar su catálogo sin mostrar el pánico que había caracterizado las actuaciones de otros competidores. Su consistencia había sido notable, demostrando que tenía las habilidades mentales y físicas necesarias para competir al más alto nivel. Su llegada a la final contra Alexis Ayala había sido vista por muchos como una sorpresa, pero un análisis más cuidadoso revelaba que había sido uno de los resultados más probables. Mar había demostrado consistentemente las habilidades necesarias para este tipo de competencia, y su preparación mental la había posicionado perfectamente para los momentos de mayor presión. La ronda final había sido un momento de pura tensión dramática, pero Mar había abordado la selección del cofre con la misma metodología calculada que había caracterizado toda su participación en el programa. Su elección del cofre de la izquierda no había sido aleatoria, había sido el resultado de una evaluación rápida pero sistemática de las opciones disponibles. Su reacción al descubrir el boleto dorado en su cofre había sido genuina y emotiva, revelando la magnitud de lo que había logrado. Después de meses de estrategia cuidadosa y competencia silenciosa, había asegurado su lugar en la gran final de la Casa de los Famosos México. Era un momento que validaba no solo su estrategia, sino su comprensión fundamental de lo que se requería para tener éxito en este tipo de competencia. El impacto inmediato de su victoria se había sentido tanto dentro de la casa como en las redes sociales. Los otros habitantes habían reaccionado con una mezcla de sorpresa y admiración, muchos de ellos reconociendo por primera vez la verdadera magnitud de las habilidades competitivas de Mar. Su victoria había recontextualizado toda su participación en el programa, revelando que lo que algunos habían interpretado como pasividad había sido en realidad una estrategia sofisticada. En las redes sociales, la reacción había sido igualmente reveladora. Muchos espectadores que habían subestimado a Mar durante la temporada comenzaron a reevaluar su participación, reconociendo que habían pasado por alto a una de las competidoras más hábiles de toda la temporada. Los hashtags de apoyo a Mar comenzaron a ganar tracción, con miles de usuarios expresando su admiración por su inteligencia estratégica y su capacidad de competir al más alto nivel. Su victoria había tenido implicaciones inmediatas para la dinámica restante del programa. Como la primera finalista confirmada, Mar ahora tenía la seguridad psicológica de saber que había llegado a la instancia final, lo que le permitiría jugar las semanas restantes con una mentalidad diferente. Ya no necesitaba preocuparse por la supervivencia, podía enfocarse en posicionarse para ganar toda la competencia. Los otros 6 habitantes restantes ahora tendrían que competir sabiendo que uno de los lugares en la final ya estaba ocupado. Esto cambiaba fundamentalmente las matemáticas de la competencia y podría influir en las estrategias y alianzas de las semanas finales. Algunos podrían intentar aliarse con Mar para aprovechar su posición segura, mientras otros podrían verla como una amenaza que necesitaba ser neutralizada psicológicamente. Su posición como primera finalista también le daba una ventaja significativa en términos de percepción pública. Los espectadores ahora la veían como una competidora seria y una amenaza real para ganar todo el programa. Esta nueva percepción podría traducirse en mayor apoyo del público durante las eliminaciones finales, donde el voto popular sería crucial para determinar el ganador definitivo. El análisis estratégico de su victoria revelaría lecciones importantes sobre la naturaleza de la competencia en reality shows. Mar había demostrado que el éxito a largo plazo en este tipo de programas no siempre requiere ser el participante más dramático o el más popular en las redes sociales. A veces, la consistencia, la inteligencia estratégica y la capacidad de mantener la calma bajo presión pueden ser más valiosas que la fama instantánea o la capacidad de generar contenido viral. Su enfoque había sido una masterclass en gestión de percepción y construcción de relaciones a largo plazo. Había entendido que la Casa de los Famosos México era tanto un juego social como una competencia física, y había desarrollado estrategias específicas para cada aspecto del programa. Su éxito había validado la idea de que la inteligencia emocional y la planificación estratégica pueden ser tan importantes como el carisma natural o las habilidades físicas. La transformación de Mar de participante subestimada a primera finalista había sido una de las narrativas más satisfactorias de toda la temporada. Había demostrado que es posible cambiar las percepciones públicas a través de acciones consistentes y resultados tangibles. Su historia se había convertido en una inspiración para otros participantes que habían sido catalogados como poco probable que ganen por el público o los analistas del programa.
Su victoria también había puesto de relieve la importancia de la preparación mental en competencias de alto estrés. El contraste entre su compostura y el pánico visible de otros competidores había demostrado que el entrenamiento psicológico puede ser tan importante como la preparación física. Mar había entendido que ganar la dinámica del boleto dorado requería no solo encontrar los catálogos, sino mantener la concentración y la calma en momentos de presión extrema. El impacto de su éxito se extendería más allá de la Casa de los Famosos México. Como actriz, su participación en el programa y especialmente su victoria en una de las dinámicas más importantes había elevado significativamente su perfil público. Había demostrado habilidades de liderazgo, inteligencia estratégica y capacidad competitiva que podrían abrir nuevas oportunidades profesionales en su carrera. Su historia también había resonado con una audiencia que valoraba la autenticidad y la substancia sobre el drama superficial. En una temporada que había estado dominada por controversias y conflictos, Mar había representado una alternativa refrescante, una competidora que había logrado el éxito a través de la inteligencia y la preparación en lugar de la manipulación o la creación de drama artificial. La forma en que había manejado su victoria inmediata también había demostrado su madurez y elegancia. En lugar de celebrar de manera excesiva o hacer declaraciones arrogantes, había mostrado humildad y gratitud que habían resonado positivamente con el público. Su reacción había sido la de alguien que entendía la magnitud de lo que había logrado pero que también respetaba a sus compañeros que no habían tenido la misma suerte. El análisis post-competencia de los expertos en reality shows había sido igualmente revelador. Muchos comentaristas que habían pasado por alto a Mar durante la mayor parte de la temporada ahora reconocían que había jugado una de las partidas más inteligentes en la historia del programa. Su capacidad para mantenerse relevante sin ser controversial, competitiva sin ser amenazante, y estratégica sin ser manipulativa había sido una demostración de habilidades de juego de nivel profesional. Su victoria había también recontextualizado completamente las dinámicas de poder dentro de la casa. Los otros habitantes ahora tendrían que recalcular sus estrategias sabiendo que Mar tenía garantizado un lugar en la final. Algunos, como Alexis Ayala, habían expresado genuina alegría por su éxito, reconociendo que había ganado de manera justa y merecida. Otros, sin embargo, habían comenzado a ver su nueva posición como una amenaza que requería atención estratégica inmediata. La reacción de Aaron Mercuri a la victoria de Mar había sido particularmente interesante. El influencer, que había sido eliminado temprano de la competencia, había expresado respeto por la consistencia y la inteligencia que había mostrado Mar a lo largo de toda la temporada. Sus comentarios habían validado la percepción de que Mar había estado jugando en un nivel superior que muchos no habían reconocido hasta ese momento. Aldo de Nigris, que había llegado hasta la tercera ronda antes de ser eliminado, había sido uno de los más vocales en su admiración por la estrategia de Mar. Durante conversaciones privadas después de la competencia, había reconocido que había subestimado completamente sus habilidades competitivas y que su victoria le había enseñado lecciones importantes sobre la importancia de observar cuidadosamente a todos los competidores, no solo a los más obvios. Abelito, que había llegado tan cerca del final solo para ser eliminado en la cuarta ronda, había mostrado una mezcla de decepción personal y admiración profesional por el éxito de Mar. Sus comentarios habían revelado que había reconocido durante la competencia que Mar tenía habilidades especiales, pero que no había anticipado completamente que llegaría hasta el final. Dalila Polanco, que había sido la última eliminada antes de la ronda final, había expresado particular respeto por la forma en que Mar había manejado toda la competencia. Como compañera actriz, había podido apreciar las habilidades técnicas y la preparación mental que Mar había demostrado durante toda la dinámica. La nueva posición de Mar como primera finalista había creado dinámicas interesantes para las semanas restantes del programa. Los otros habitantes ahora tendrían que competir por los puestos restantes en la final sabiendo que ella ya tenía su lugar asegurado. Esto podría influir en sus estrategias de alianza, sus decisiones de nominación y su enfoque general hacia las competencias restantes. Algunos estrategas del reality habían comenzado a especular sobre si la posición de Mar como primera finalista la convertía automáticamente en favorita para ganar todo el programa. Su demostración de habilidades competitivas en la dinámica del boleto dorado había elevado significativamente su perfil como amenaza seria para el premio final de 4 millones de pesos. Sin embargo, otros analistas habían señalado que ganar el boleto dorado no garantizaba la victoria final. La historia de la Casa de los Famosos México había mostrado que el ganador final a menudo era determinado por una combinación de habilidades competitivas, popularidad pública y capacidad de navegar las complejas dinámicas sociales de las semanas finales. Lo que era indiscutible era que Mar había cambiado fundamentalmente las percepciones sobre quién podría ganar la temporada. Antes de su victoria en el boleto dorado, había sido considerada una competidora respetable pero no necesariamente una favorita para el título. Ahora, tenía que ser considerada una de las principales candidatas para llevarse el premio mayor. Su éxito había también inspirado a otros participantes que habían adoptado estrategias similares de perfil bajo y consistencia a largo plazo.
Su demostración de que era posible ganar competencias importantes sin ser el participante más dramático o controversial había validado enfoques alternativos para el éxito en reality shows. El impacto en las redes sociales había sido igualmente significativo. Los hashtags relacionados con Mara habían experimentado un crecimiento explosivo después de su victoria, con miles de usuarios compartiendo clips de sus mejores momentos durante la temporada y reevaluando su participación con una nueva perspectiva. Muchos habían comenzado a crear contenido que destacaba los momentos donde había demostrado inteligencia estratégica que habían pasado desapercibidos en tiempo real. Los creadores de contenido especializados en la Casa de los Famosos México habían comenzado a producir análisis extensos de la estrategia de Mar, diseccionando cada aspecto de su participación para entender cómo había logrado posicionarse para esta victoria. Estos análisis habían revelado la sofisticación de su enfoque y habían educado a la audiencia sobre aspectos del juego que muchos no habían considerado anteriormente. Su victoria había también generado debates interesantes sobre el papel del género en las competencias de reality shows. Algunos comentaristas habían señalado que Mar había tenido que superar percepciones de que las mujeres en estos programas son principalmente competidoras en el aspecto social en lugar del competitivo. Su éxito en una competencia puramente individual había desafiado estos estereotipos de manera poderosa. La forma en que había construido y mantenido alianzas a lo largo de la temporada había sido también objeto de análisis extenso. Su relación con Alexis Ayala había sido particularmente estudiada como un ejemplo de cómo construir alianzas basadas en respeto mutuo y objetivos compartidos en lugar de conveniencia estratégica temporal. Su manejo de los conflictos y controversias durante la temporada había sido igualmente instructivo. En una casa donde los dramas personales y las peleas épicas habían dominado muchas de las narrativas principales, Mar había demostrado que era posible mantenerse relevante y competitiva sin participar activamente en estos conflictos. Su enfoque había sido una masterclass en diplomacia estratégica. El contraste entre su enfoque y el de otros participantes había sido particularmente notable durante las controversias más recientes de la temporada. Mientras otros se habían visto envueltos en las acusaciones de fraude y las tensiones con la producción, Mar había mantenido un enfoque láser en su objetivo de llegar a la final. Esta disciplina había sido crucial para su éxito. Su preparación física y mental para las competencias había sido también objeto de especulación. Durante las semanas anteriores a la dinámica del boleto dorado, varios habitantes habían notado que Mar había aumentado su rutina de ejercicios y había pasado más tiempo en introspección silenciosa. Estos cambios aparentemente menores habían resultado ser preparativos para uno de los momentos más importantes de su participación. La forma en que había manejado la presión de las rondas eliminatorias había demostrado habilidades de gestión del estrés que iban más allá de lo que la mayoría esperaba de una actriz. Su tranquilidad bajo presión había sido el factor diferenciador que le había permitido mantener la concentración cuando otros competidores habían sucumbido al pánico. Su victoria había también puesto de relieve la importancia de la paciencia estratégica en competencias a largo plazo. Mientras otros participantes habían buscado victorias tempranas y dramáticas que los establecieran como amenazas competitivas, Mar había elegido esperar el momento correcto para demostrar sus verdaderas habilidades. Esta paciencia había resultado ser una de sus mayores fortalezas. El timing de su gran momento había sido prácticamente perfecto. Ganar el boleto dorado no solo le había asegurado un lugar en la final, sino que había llegado en un momento donde podía maximizar el impacto de su victoria. Con solo semanas restantes en la competencia, su éxito había posicionado perfectamente su narrativa para las instancias finales del programa. Su historia había resonado particularmente con espectadores que valoraban la sustancia sobre el estilo, la consistencia sobre el drama y la inteligencia sobre la manipulación. En una temporada que había estado llena de momentos controvertidos y personalidades explosivas, Mar había representado una alternativa que muchos encontraban refrescante y auténtica. El análisis de su lenguaje corporal durante la competencia había revelado la confianza silenciosa que había desarrollado a lo largo de la temporada. Mientras otros competidores habían mostrado nerviosismo obvio y movimientos erráticos, Mar había mantenido una compostura que sugería una preparación mental excepcional para momentos de alta presión. Su capacidad para leer las dinámicas de la competencia en tiempo real había sido evidente en cada ronda. La forma en que había observado a sus competidores, evaluado las opciones disponibles y ejecutado su estrategia había demostrado un nivel de inteligencia competitiva que pocos participantes de reality shows habían mostrado. La reacción de su familia y amigos fuera de la casa había sido de orgullo y validación. Muchos habían expresado que habían esperado que Mar tuviera éxito en el programa, pero que incluso ellos habían sido sorprendidos por la magnitud de su victoria estratégica. Sus declaraciones habían proporcionado contexto adicional sobre la preparación y determinación que había llevado al programa. Su éxito había también elevado el perfil de las actrices mexicanas en el contexto de reality shows de competencia.
Había demostrado que las habilidades desarrolladas en la actuación profesional, como la gestión emocional, la lectura de situaciones y la capacidad de mantener la compostura bajo presión, podían ser transferidas efectivamente a otros tipos de competencia. La forma en que había celebrado su victoria había sido también notable por su equilibrio entre alegría personal y respeto por sus competidores. Su reacción había mostrado a alguien que entendía tanto la magnitud de su logro como la importancia de mantener las relaciones que había construido durante la temporada. Su nueva posición como primera finalista había creado expectativas elevadas para su desempeño en las semanas restantes del programa. El público ahora esperaría que continuara demostrando las habilidades que la habían llevado a esta victoria, mientras que sus compañeros tendrían que ajustar sus estrategias para competir contra alguien que había demostrado ser más formidable de lo que habían anticipado. El legado de su victoria se extendería más allá de la Casa de los Famosos México. Había establecido un nuevo estándar para la participación estratégica en reality shows mexicanos, demostrando que era posible ganar competencias importantes sin sacrificar la integridad personal o participar en dramas artificiales. Su historia se había convertido en una inspiración para futuros participantes de reality shows que podrían adoptar enfoques similares de paciencia estratégica, construcción de relaciones auténticas y preparación mental sistemática. Había demostrado que existe un camino alternativo al éxito que no requiere controversia o manipulación. La transformación de Mar de participante subestimada a primera finalista había sido una de las narrativas más satisfactorias y educativas de toda la temporada. Su éxito había validado la idea de que la consistencia, la inteligencia y la preparación pueden superar la fama instantánea o las tácticas de shock. Con su lugar en la final asegurado, Mar Contreras había logrado algo que muy pocos participantes de la Casa de los Famosos México habían conseguido. Había reescrito completamente las percepciones sobre sus capacidades y había establecido una nueva narrativa sobre lo que se requiere para tener éxito en el reality show más importante de México. Su victoria en la dinámica del boleto dorado no había sido solo una demostración de habilidades competitivas, había sido la culminación de una estrategia a largo plazo que había comenzado desde el primer día de su participación. Había demostrado que en el mundo de los reality shows, como en muchos otros aspectos de la vida, la tortuga a veces puede vencer a la liebre. Y esa es la verdadera historia de cómo Mar Contreras destruyó a todos sus competidores en la dinámica más importante de la Casa de los Famosos México 2025. No fue suerte, no fue casualidad, fue pura inteligencia estratégica ejecutada a la perfección en el momento que más importaba. Fue una actriz que entendió que los mejores roles no siempre son los más llamativos, sino los más efectivos. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre la verdadera mastermind que es Mar Contreras, no olvides suscribirte a México Reality Report para seguir descubriendo los secretos detrás de la Casa de los Famosos México. Dale like si crees que Mar tiene lo necesario para llevarse los 4 millones de pesos, y comparte este video con todos los que necesitan entender por qué nunca hay que subestimar a las aguas tranquilas. Porque como acabamos de comprobar, Mar Contreras no solo es la primera finalista que nadie vio venir, sino que podría ser la ganadora que todos van a recordar.